Hola espectadores, espectadoras, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión me complace presentar mi primer iceberg en solitario. La verdad es que se me hizo sumamente interesante hablar sobre esto, y además me ayudó mucho a comprender qué tan jodida estuvo la mente del ser humano para inventar estas cosas. Además quiero remarcar que en este iceberg se introdujeron algunos métodos o instrumentos de tortura, en donde en algunos países eran tomados y usados para ejercerlos como penas capitales. Ya como último punto me gustaría agradecerles a ustedes, querida audiencia, tanto en YouTube como en mis otras redes sociales. Me llena de felicidad el cariño que tienen hacia el canal. Sin nada más que decir, empecemos. La horca es el método de ejecución mediante estrangulamiento más utilizado y conocido a lo largo de los siglos. Miles de personas se han quitado la vida ahorcándose, y también miles han sido las ahorcadas contra su voluntad, como resultado de sentencias judiciales o como consecuencia del furor popular desatado, linchadas a causa de odios y emociones desbocadas. En el mundo anglosajón será donde más se utilizará la horca, siguiendo la tendencia marcada por Inglaterra. Esta es la razón por la que los relatos y las películas del oeste están llenas de escenas de ahorcamientos improvisados u organizados a raíz de alguna sentencia judicial. La cigüeña, o también llamada hija del basurero, es uno de los instrumentos más agónicos e insidiosos a la hora de aplicar tormentos a un procesado, a pesar de que no se percibe a simple vista el dolor que sufre el individuo. Consistía en un instrumento de hierro que sujetaba al condenado por el cuello, manos y tobillo, y lo sometía a una posición incómoda que provocaba calambres en los músculos rectales y abdominales, propagándose a las pocas horas por todo el cuerpo. Esto terminó en un dolor tormentoso que iba focalizándose gradualmente en distintas zonas del cuerpo. Primero de los músculos abdominales y rectales, luego de los pectorales, cervicales y de las extremidades. El núcleo del dolor se concentraba en el abdomen y la cavidad rectal, haciendo la situación insoportable y obligando a confesar. Aunque sea una herramienta de tortura, era una ayuda para los verdugos, ya que así se les facilitaba matar al condenado, ya sea a palazos, quemado, etc. Con 4 puntas bien afiladas, la horquilla del hereje se clavaba profundamente en la carne bajo la barbilla y sobre el esternón. La horquilla impedía cualquier movimiento de la cabeza, pero permitía que la víctima murmurase, con voz casi apagada. En cambio, si este se obstinaba o si la Inquisición era española, el hereje, considerado impenitente, se vestía con el traje característico y se le conducía a la hoguera, pero con la condición de la extrema unción. Si el inquisidor era romano, se le ahorcaba o quemaba, sin el beneficio del traje, pero siempre con el rito cristiano. La víctima del suplicio era atada de manos y pies a una silla de madera que estaba atada con una cuerda al extremo de una palanca, provocando así que se balancease en el aire. Este artilugio se emplazó en las orillas de algún río, lago o estanque, aunque se dieron casos en algunas ciudades de sumergirlos en un barreño de madera de grandes dimensiones. Una o varias personas se dedicaban a accionar la palanca, con lo cual sumergían a la víctima en el agua, consistiendo la tortura en sumergirla y sacarla en sucesivas ocasiones, siendo muy prolongado el tiempo de sumersión, el cual era decidido por los torturadores. Esto acarreaba a la víctima una sensación de agobio y desasosiego, siendo este el mejor de sus efectos, pues en casos extremos se llegó a la muerte del procesado, o bien por ahogamiento o bien por hipotermia a causa de las bajas temperaturas de las aguas. Este método de tortura se utiliza de forma especial en los interrogatorios a los distintos tipos de criminales, así como a las mujeres acusadas de prostitución o brujería. La decapitación es uno de los métodos más antiguos de ejecución. Mediante hacha o espada, en ambos casos requiere una gran habilidad por parte del verdugo, ya que cuando este no es experto en su manejo, es fácil que la ejecución se prolongue a base de los repetidos intentos de cercenar la cabeza del condenado, dando lugar a escenas verdaderamente grotescas. Uno de los asuntos más especulativos acerca de este método de ejecución es si una cabeza decapitada se mantiene consciente después de la separación del cuerpo. Concebida como un cruel y despiadado castigo a los legionarios que desertaban o huían en pleno combate, el decimatio fue usado en contadas ocasiones para castigar a las tropas. El castigo consistía en aislar a la corte o cortes seleccionadas de la legión amotinada y dividirla en grupos de 10 soldados.
Dentro de cada grupo se echaba a suertes quien debía ser castigado, independientemente de su rango dentro de la corte, y era elegido uno, el cual debía ser ejecutado por los 9 restantes, generalmente por lapidación o por golpes de vara. Los supervivientes eran obligados a dormir fuera del campamento de su legión, hecho de gran peligro en época de guerra. Supuestamente, el castigo debía aleccionar a los soldados supervivientes y a las demás cortes, pues la muerte podía llegar aleatoriamente, a manos de los propios compañeros, sin tener en cuenta rangos ni méritos anteriores. Una de las penas de muertes más reconocidas, la ejecución con flechas, era verdaderamente dolorosa y usada mayormente en la guerra, aunque en algunos casos la víctima era atada en algún árbol o muro, y posteriormente los ejecutores le lanzarían varios flechazos a zonas vitales o en los casos más comunes dejarían a la víctima atada desangrándose hasta morir. Se podían usar flechas comunes o había casos en donde le ponían veneno, así causando en la víctima el doble de dolor y agonía. El lanzamiento de una pendiente, precipicio, etc., fue una de las más famosas en la Edad Media, en donde obligaban a las víctimas, mayormente mujeres, a saltar de pendientes altas con el fin de comprobar en la mayoría de casos si eran brujas, si la víctima moría era merecedora del perdón de sus pecados, y si supuestamente lograba sobrevivir era considerado un acto de brujería, en donde capturarían a la víctima y acto seguido procederían a quemarla en la hoguera. Cuando hablamos de sentencias a morir en espectáculos públicos, los casos más conocidos se ubican en Roma en los famosos coliseos, en donde los sentenciados tendrán que pelear hasta la muerte con otros acusados, o con bestias. Todo esto ocurre frente a miles de personas, esperando a que los acusados se maten entre sí, saciando al público de su sed de sangre y también demostrando lo que pasaba si te metías con el rey. Maroning era un famoso castigo pirata que consiste en dejar a un individuo en una isla desierta en donde la única ayuda que tenía para sobrevivir era un poco de agua y comida que no duraría para mucho tiempo, y lo más importante, una pistola para que se quitara la vida. Aunque parezca imposible sobrevivir, hubo casos en donde algunos piratas lograron sobrevivir, aunque era muy probable de que terminaran usando la pistola. Una de las máquinas de muerte más reconocidas y digna de ser remarcada en la historia, la guillotina fue una herramienta fundamental empleada en la Revolución Francesa, en donde no solo reyes y reinas fueron testigos de su eficacia a la hora de cortar cabezas, sino que no se distingue algún aspecto social o político, prácticamente, siendo plebeyo o siendo de la nobleza podrías tener el mismo destino. Una de las leyendas sobre este artefacto, es que había acabado con la vida de su propio creador, aunque esta leyenda es totalmente falsa. El Dr. Guillotín falleció de un carbunco en su domicilio el 26 de marzo de 1814. Aparentemente, el mito que ha existido sobre que Guillotín murió víctima de su propio invento tuvo su origen en que una persona del mismo apellido fue decapitada en Lyon. Poena cuyei, traducido del latín la pena del saco, era un tipo de pena de muerte impuesta bajo la ley romana, por el crimen de parricidio. El castigo consistía en meterlo en una bolsa de cuero posteriormente cosida, en donde se colocaban animales como serpientes, un gallo, un mono y un perro. Luego, se colocaba el saco en una carreta conducida por bueyes negros a un arroyo o al mar, donde se arrojaba al agua. Se dice que cuando se encontraba un saco en el mar y se abría, no se distinguiría al humano muerto, ya que se uniría con las partes de los animales, haciéndolo a este irreconocible. La lapidación es un medio de ejecución muy antiguo en el que los asistentes lanzan piedras contra el reo hasta matarlo. La lapidación puede producir una muerte muy lenta. Esto provoca un mayor sufrimiento en el condenado, y por ese motivo es una forma de ejecución que se abandonó progresivamente. Sin embargo, sigue practicándose en algunos países de Asia y África, en donde el credo musulmán sigue vigente. Quizá una de las formas más convencionales de quitarse la vida fue esta, aunque en varios capítulos de la historia, se pudo ver reflejado que el acto de consumir veneno era una pena muy cruel y dolorosa, en donde muchos pudieron morir en el acto, y muchas otras personas tardaron horas de agonía absoluta en poder descansar en paz.
Entre varios métodos extremos de castigo en el mar durante la era de la navegación, ninguno logró ser tan brutal e implacable como la práctica de pasar por la quilla. Para pasar por la quilla, se desnudaba al marinero y se le impedía nadar con cadenas o balas de cañón atadas a su cuerpo. Luego le ataban dos cuerdas, una desde la espalda hasta el brazo de la yarda, y otra que pasaba al infortunado marinero debajo del barco hasta el otro lado. Cuando lanzaban al marinero, el peso lo arrastraría debajo de las olas, pero para evitar que pasara demasiado debajo de la tripulación, tiraban la segunda cuerda, obligando al marinero a pasar debajo del barco mientras era arrastrado contra el casco, y lo llevaban finalmente al otro lado de la nave. Como resultado, los castigados sufrían heridas mortales, tales como la amputación de partes de su cuerpo, como brazos o piernas, partes del rostro y en la mayoría de las veces una muerte lenta y dolorosa. El gato de 9 colas, es un látigo que consiste en un mango de madera de 30 a 40 centímetros de largo al que se adjuntan 9 cuerdas o correas de cuero con una longitud que varía de 40 a 60 centímetros en la que cada extremo móvil termina en un nudo. Aunque parece algo común a la hora de hablar de castigos, el gato de 9 colas provocó un gran dolor y sufrimiento a sus víctimas a través de la historia. Los piratas lo usaban para castigar a los subordinados que no seguían las órdenes del capitán. Aunque el acusado era molido a latigazos, y estaba sufriendo constante dolor, lo que no sabía era la gran suma de enfermedades que portaban las cuerdas de ese látigo, haciendo de este método de tortura una muerte lenta y dolorosa. Otro dato curioso acerca de esta herramienta es que al ser utilizada reiteradas veces contra el castigado, los demás piratas le ponen sal a las heridas y procedían a seguir con el castigo. La gran mayoría de veces el castigado moría desangrado o por las enfermedades que esta herramienta portaba. El envenenamiento era una mezcla, compuesta por 100 pies venenosos, arañas, serpientes y sapos, todo esto introducido en una olla. La mezcla mortal era servida en la comida o bebida del castigado o castigada, como resultado, causaba la destrucción completa de los órganos, provocando que el acusado vomitara sangre. Esta pena, no solo se impuso a hombres sino que ocasionalmente, las mujeres también podían ser partícipes de dicho castigo. La castración se aplicó a acusados por infidelidad, haciendo que en el peor de los casos toda una familia sea castrada, para así terminar de una vez por todas su descendencia. La torre de cuello, fue un castigo chino, consiste en un prisionero que era colocado dentro de un marco de caja de madera con el cuello sobresaliente y solo piedras para pararse, sin embargo por cada día que pasaba se le quitaría una piedra o dos, para que el prisionero muera lentamente por estrangulamiento. En la antigua Grecia todo condenado especialmente por delitos políticos, debía ser ejecutado por precipitación, eso significaba ser arrojado al pozo. En las profundidades de dichos pozos se encontraban toda variedad de clavos y elementos que cortaban, especialmente la carne humana. El condenado era encadenado de manos y pies y era llevado al pozo. Había casos en donde el condenado era ejecutado minutos antes de que lo tiraran al pozo. Un ejemplo reconocido de este castigo es en la película 300. En la antigua Persia, se originaron algunos de los castigos más brutales y despiadados de la humanidad. Uno de esos castigos era la asfixia por cenizas. Dicho castigo era reservado para los peores delincuentes, en una torre hueca de 23 metros de altura que estaba llena de cenizas y ruedas. En la parte superior, había una plataforma deslizante en donde el criminal sería arrojado, así cayendo al centro de la torre, en donde la caída le rompería algunos huesos, aunque eso no sería lo peor. La ceniza de la torre empezará a hacer efecto, los verdugos empezarían a girar las ruedas, este movimiento haría que las cenizas se agiten más y así hasta terminar con la vida del criminal. Si eras condenado a morir aplastado o presionado hasta la muerte, el final que te esperaba era insoportable. Mientras permanecías atado, tendrías un fuerte peso colocado sobre tu cuerpo, que aumentaría poco a poco, hasta que el peso literalmente te dejase aplastado. Una de las primeras muestras de este brutal método de ejecución se habría dado hace más de 4000 años en el sudeste asiático, en el que un elefante bien entrenado aplastaría a un prisionero desobediente. Con muy buena suerte, el elefante te aplastaría como a un insecto. Sin embargo, si esto no pasaba, al criminal le esperaban horas de dolor y sufrimiento interminables.
El aplastacabezas era un instrumento de tortura aplicado en la Edad Media en Europa, destinado a reventar los huesos del cráneo. La barbilla de la víctima se colocaba en la barra inferior, y el casquete era empujado hacia abajo por el tornillo. Los efectos de este proceso son evidentes. Primero, se destrozan los alvéolos dentarios, después las mandíbulas, y luego el cerebro se escurre por la cavidad de los ojos y entre los fragmentos del cráneo. La rueda, o también conocida como la rueda para despedazar, fue una de las herramientas de tortura favoritas después de la horca. Se desnudaba a la víctima y era estirada boca arriba en el patíbulo, con los miembros extendidos y atados a estacas de hierro. Bajo las muñecas, codos, rodillas y caderas se colocaban trozos de madera. El verdugo propinaba golpes violentos con la rueda hasta machacar cada hueso, provocando así múltiples fracturas a la víctima, y como un plus, los cuervos acababan desprendiendo los ojos del torturado. El desmembramiento por caballos fue un castigo utilizado a lo largo de la historia por diversas culturas. El método era sencillo: las extremidades del enjuiciado se ataban a 4 caballos, que avanzaban al ritmo que quisieran los torturadores. De esta manera los verdugos jugarían con la vida de la víctima, decidiendo si su muerte sería rápida o lenta y dolorosa. En el primer caso, los verdugos simplemente golpearían al caballo con sus látigos, haciendo que éste trate de correr lo más rápido que pueda, y así desmembrando rápidamente a la víctima, y en el segundo caso los caballos avanzarían lentamente, hasta que se oyeran los sonidos de los huesos de la víctima saliéndose de su lugar, así quebrando y desmembrando a la víctima poco a poco, rompiendo sus tejidos y huesos en el intento. La crucifixión es la pena de muerte por excelencia, conocida mundialmente por ser la pena que sufrió Jesús de Nazaret. Prácticamente te clavaban de brazos y piernas, y lo que pasaba después solo era un sufrimiento que solo pararía si los guardias mataban al condenado, o este moría por paros cardíacos o distintos factores por causa de la falta de agua y la exposición al sol y a la intemperie. Ser enterrado vivo es sinónimo de desesperación y un miedo absoluto. Un caso particular para este castigo era el de las vírgenes vestales, que rompían sus votos de castidad, la cual se las enterraba vivas, pero no en un cajón, sino que en una cueva sellada con una pequeña cantidad de pan y agua, ostensiblemente de manera que la diosa Vesta pudiera salvarla en caso de que fuera verdaderamente inocente. Se le cortaba el abdomen a la víctima, para después extraer un trozo de intestino. Luego sujetan los intestinos de la víctima hacia un roble, mientras éste caminaba alrededor de él lentamente. Finalmente todo el tracto intestinal de la víctima envolvería el árbol. Tal y como vimos con el gato de 9 colas, azotar hasta la muerte era un castigo mucho peor. Si la víctima tardaba mucho en morir, los verdugos ponían sal a las heridas del castigado y seguirían hasta que éste muriera a latigazos. Tal vez considerado personalmente, ser devorado por cocodrilos debe ser una muerte horrible y dolorosa. Ser comido vivo por estos animales debe ser de lo más grotesco. Cuando el emperador Valeriano fue capturado por soldados persas, contrajo consigo un final verdaderamente horrible. Cuando el rey persa Shapur se aburrió de tenerlo como esclavo, ordenó a sus soldados que le trajeran una olla de oro fundido y obligó a Valeriano a bebérsela. Luego de eso el emperador fue taxidermizado y rellenado con paja, todo esto para ser exhibido en un templo persa. El toro de Phalaris era una estatua hueca hecha de bronce, con forma de toro. Era suficientemente grande como para que una persona pudiera caber dentro. Una vez que el condenado a la tortura o la muerte en el toro de Phalaris estaba encerrado en él, se encendía una hoguera debajo del toro. Lógicamente, esto convertía el interior del demoníaco invento en un horno que acababa cociendo al pobre infeliz que estaba dentro. El dolor que se sufría dentro era terrible. Tan solo imaginen tocar un metal al rojo vivo con todo el cuerpo, a la vez que está uno encerrado en un horno ardiente y, supongo, se asfixia por el calor y el humo. Esto hacía que los alaridos de dolor fueran lo habitual, y para esto también había algo pensado. La boca del toro de Phalaris estaba abierta, era un pequeño hueco, y por él salían claramente los gritos del infeliz que estaba recibiendo el tormento. Parecía así que era el propio toro el que gritaba.
Damnatio ad bestias, fue un tipo particular de pena de muerte donde los condenados eran mutilados en la arena del circo o arrojados a una jaula de fieras, por lo general, leones. Al condenado se le podía atar a un poste o ser forzado a asumir el papel protagonista de un personaje mitológico despedazado por una bestia. Las fieras eran alteradas por ayudantes que les enfurecían con muñecos, trapos o pinchos. Además de los leones, se utilizaban otros animales salvajes, como osos, tigres, leopardos, panteras negras y toros, etc. El propósito exacto de los primeros damnatio ad bestias es desconocido, aunque podría haber sido un sacrificio religioso más que un castigo legal, especialmente en las regiones donde los leones se criaban de forma natural y eran venerados por la población, como en África y zonas de Asia. Un preso yace sobre sus rodillas y mantiene los brazos extendidos a sus costados. Con ayuda de un cuchillo, un hombre graba en su espalda la figura de un águila. Después, procede con paciencia a cortar la zona de la columna vertebral hasta llegar a las costillas, mismas que comienza a quebrar y separar una por una. Una vez que el cuerpo está abierto, los pulmones son expuestos. En medio de la agonía del preso, los últimos estertores de estos órganos se asemejan al aleteo de un ave. El águila de sangre fue una de las torturas vikingas más sádicas que pudieron existir, aunque haya poca información acerca de su existencia, se pudo asegurar que fue real. Si quieren ver una buena recreación acerca de esta pena, solo vean la serie Vikingos, se las recomiendo. El desollamiento es una práctica antigua. Existen relatos de asirios desollando un enemigo capturado, o a un gobernador rebelde y clavando la piel desollada en el muro de su ciudad, como una advertencia a todo aquel que quisiera desafiar su poder. Una práctica asiria especialmente salvaje consistía en torturar indirectamente a una persona desollando a su hijo frente a sus ojos. Los aztecas desollaban y desmembraban a víctimas del ritual de sacrificio humano, generalmente después de la muerte. Una de las víctimas más famosas de esta tortura, fue uno de los apóstoles de Jesús de Nazaret, Bartolomeo más conocido como Natanael, fue ejecutado de esta manera por Astiages, rey de Armenia. Quien no dudó en desollarlo vivo de manera pública, el rey se detendría si éste abandonara a su dios y creencias, cosa que no pasó. Muerte por 1000 cortes, también llamada muerte de los 1001 cortes o muerte de los 100 pedazos, fue una de las penas más sanguinarias, sádicas y grotescas de la antigua China. La práctica consistía en desnudar al reo y atarlo a un poste, infligiendo una multitud de cortes que podía variar entre varios cientos o incluso 3000. Estos cortes eran superficiales, de modo que causaron dolor pero no una hemorragia que pudiese provocar la muerte antes de lo deseado. Finalmente se descuartizaba al reo, el cual, si era favorecido por la compasión o el soborno, era a veces previamente drogado con opio y atado a un poste. Los pedazos del cuerpo eran depositados ante el reo, que era mantenido con vida hasta terminar con una decapitación o la extracción de un órgano vital. El castigo era aplicado a las personas que cometen algún crimen de lesa majestad, es decir, para todos aquellos que atentaban de alguna manera contra la realeza. La cuna de Judas, era un instrumento de tortura, utilizado en Europa en tiempos de la Inquisición. Consistía en suspender a un prisionero con una abrazadera de hierro en la cintura, se le ataban las manos a la espalda y se le estiraban las piernas. Esto hacía que el sujeto quedara colgado justo encima de una puntiaguda y afilada pirámide, que tenía como base un trípode. El preso era dejado suspendido durante un prolongado tiempo, pero si dejaba de tensar sus músculos o se quedaba dormido por el cansancio, la afilada punta de la pirámide se la clavaba en los genitales. A veces el proceso era lento, pero cuando los verdugos tenían la orden de obtener una confesión rápida, dejaban caer al reo con todo el peso de su cuerpo, lo que daba un resultado sangriento. El primer sujeto en el que fue usado, Ian Wells, fue brutalmente empalado en el artefacto, dejando una protuberancia anal de 2 metros de largo. Era utilizado en Europa en tiempos de la Inquisición. El empalamiento es un método de tortura y ejecución donde la víctima es atravesada por una estaca. La penetración puede realizarse por un costado, por el recto, la vagina o por la boca. La estaca se solía clavar en el suelo, dejando a la víctima colgada para que muriera. Al ser una forma de ejecución y además de tortura pública, fue utilizado principalmente con líderes de pueblos enemigos o criminales odiados, como una forma de escarmiento. En la conquista de América hay registros de su uso por parte de los españoles para reprimir levantamientos indígenas.
Muchas de las víctimas de este castigo, fueron mujeres, a menudo condenadas al empalamiento por delitos como el robo o la infidelidad marital. Uno de los mayores impulsores de este castigo fue el príncipe Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad el Empalador, lo utilizó en numerosas ocasiones, llegando a empalar a unas 20.000 personas en un solo escenario, el llamado Bosque de los Empalados, cerca de Targovite durante 1462. Se dice que Vlad siguió empalando gente hasta el día de su muerte. La hoguera tiene una larga historia como pena de delitos religiosos como la traición, herejía y brujería. Si el fuego era grande, por ejemplo, cuando un gran número de reos eran ejecutados al mismo tiempo, la muerte a menudo provenía de la intoxicación por dióxido de carbono antes de que las llamas en realidad causaran daño al cuerpo. Si el fuego era pequeño, sin embargo, el condenado se quemaría vivo durante algún tiempo hasta la muerte por golpe de calor, choque, la pérdida de sangre, o simplemente, la descomposición térmica de partes vitales del cuerpo. Este castigo estaba reservado para las personas que el rey realmente odiaba, se colocaba a la víctima en un cajón de madera o incluso en una pequeña embarcación donde se realizaban varios agujeros, con el fin de introducir las extremidades del condenado, después de eso se untaban leche y miel, con la finalidad de atraer a todo tipo de insectos, aunque eso solo era el principio. Al condenado se le obligaba a comer una gran cantidad de los productos anteriormente mencionados, provocando así una terrible diarrea, como resultado el condenado quedaba literalmente enterrado en su propio excremento y orina. A medida que esto pasaba los insectos se irían comiendo lentamente la carne del castigado, mientras ambas cosas pasaban a la misma vez los torturadores seguían obligando al condenado a comer y a comer sin parar, para mantenerlo vivo el mayor tiempo posible. La primera vez que se probó este castigo, duró alrededor de 17 días. La muerte por ebullición es un método de ejecución en el que se mata a una persona sumergiéndose en un líquido hirviendo. Si bien no es tan común como otros métodos de ejecución, la muerte por ebullición se ha practicado en muchas partes de Europa y Asia. Debido al largo proceso, la muerte por ebullición es un método de ejecución extremadamente doloroso. Las ejecuciones de este tipo a menudo se llevaban a cabo utilizando un recipiente grande como un caldero sellado lleno de líquido, como agua, aceite, alquitrán o sebo, y un sistema de gancho y polea. Llegados a este punto, era inevitable hablar de la sierra, un instrumento increíblemente sanguinario e inhumano a la hora de que el torturador o torturadores lo pongan a prueba, el condenado era puesto en una posición invertida, evitando la muerte por desangramiento y asegurando que el condenado no pierda el conocimiento. Generalmente la víctima no perdía el conocimiento hasta que la sierra llegaba al ombligo o incluso al pecho, comenzando en la entrepierna. Este método de tortura era muy utilizado sobre todo para castigar la homosexualidad. En España fue un método de ejecución militar. Para finalizar, esta pena de muerte ha sido para mí la más sanguinaria, eso no quiere decir que las anteriores no lo fueran, pero esta pena, me dejó una horrible sensación en el estómago, algo que rara vez pasa. La víctima debía sentarse totalmente desnuda sobre una silla llena de pinchos, si los torturadores lo creían conveniente, podían mandar al verdugo para golpear a la víctima, lo que provocaba que los pinchos entrasen con más profundidad en la piel o incluso, si el asiento era de hierro mandarlo a calentar para que los pinchos al rojo vivo penetren aún más en la piel. Aunque lo más sorprendente y desgarrador llega cuando después de que la víctima recibiera los golpes y además los torturadores pusieran al rojo vivo el asiento y los sujetadores de la silla, la víctima podría llevar ahí días, sin beber ni comer absolutamente nada. Debido a esto el dolor y la desesperación aumentaba aún más. La fricción de la víctima aumentaba aún más el dolor, haciendo que éste muriera por desangramiento, de hambre, o de sed. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. No olviden dejar su like, y compartir el video. Si les gusta mi contenido los invito a suscribirse. Si gustan contactarme, mis redes sociales y Discord personal están a su disposición en la descripción. Además los invito a unirse al servidor de Discord que comparto con The Apocalipsis, en donde son más que bienvenidos. Sin nada más que decir, yo soy Rey de Iconos del Terror despidiéndose. Adiós.